Vamos al capítulo 3, 1 al 13. En este capítulo 3, Pablo va a hablar sobre su ministerio y el ministerio de Cristo. Dice, por esta causa, por todo lo anterior que ya ha venido desarrollando sobre la gracia de la elección de Dios, sobre los que no somos nada. Pero dice aquí Pablo, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Es interesante, él no se considera un preso de Roma, prisionero de Roma, sino un prisionero de Cristo, encadenado a Cristo. Ahora, aquí vamos a descubrir algo de Pablo interesante. Versículo 2 dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia que Dios me fue dada, que de Dios que me fue dada para con vosotros, economista de Dios, porque economía tiene que ver con la administración de una casa. Y Pablo, en cierta forma, administra, ¿verdad?, el bien, el evangelio de Dios por revelación. Ahora, aquí en el versículo 3 dice allí que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Ahora, aquí tenemos una sorpresa. Si debiéramos de pensar que antes de esta carta a la Odisea o a Éfeso, como se pueda pensar, habría una carta anterior, ya extraviada, perdida, porque dice antes lo he escrito brevemente. O bien, también cabe la posibilidad de que pensemos en esa carta circular que pudo ya haber estado antes, ¿no?, que fue una carta en general a todos. Pero bueno, independientemente de eso, ¿cuál es el misterio realmente? Decíamos que en el tiempo de Pablo esas religiones de misterio, de personas escogidas, pero solamente para poder acceder tenían que conocer, digamos, las contraseñas para poder pertenecer al grupo. Pablo ha hablado de que él ha predicado el evangelio a todo hombre, no hay exclusividad, y Dios ha elegido y el hombre ha respondido. Pero aquí también habla de algo interesante. ¿Cuál es ese secreto divino que tanto había estado escondido y que Pablo ahora da a conocer? Versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por medio del Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Así de que, qué sorpresa, el secreto consiste también en que el amor y la misericordia de Dios, su gracia, no solamente está para los judíos, sino para los gentiles también. Así de que los gentiles también son herederos. Aquí hay un juego de palabras interesante en el versículo 6, que no se aprecia en el español, pero en el griego sí podemos verlo. Coherederos. Coherederos, la palabra es suncleroma. Coherederos. Y luego dice miembros del mismo cuerpo. Sunsoma. Miembros del mismo cuerpo. Y luego dice copartícipes. Sunmetosha. Sunmetosha, copartícipes, lo que tienen juntamente con. Así de que tenemos varios sum. Y de esos sum hacen realmente una gran diferencia y habla de que ese misterio realmente es que los gentiles son coherederos y partícipes de la promesa de Dios. Ahora, vayamos al 7. Dice aquí del cual fui hecho ministro. Aquí la palabra ministro es diácono. Así de que Pablo es un diácono en cuanto a que sirve a la comunidad y sirve él compartiendo este mensaje. En el versículo 8 dice, a mí dice que soy menos que el más pequeño de todos los santos, que me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio, las inescrutables riquezas de Cristo. No se trata de una falsa humildad, porque ya hemos visto en otras cartas donde Pablo defiende de una manera muy enérgica sus derechos como apóstol, ¿verdad? Ya en la segunda carta a los Corintios. Pablo no se enorgullece, al contrario, él sabe que la grandeza radica no en él, no en la persona, sino en el mensaje que él proclama. Y dice aquí, para anunciar, ¿verdad?, entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutable, la palabra tiene que ver con dejar huella o seguir la huella.
En pocas palabras, Pablo siguió la huella de Cristo. Versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Aquí vemos algo interesante, la multiforme sabiduría de Dios. Las muchas facetas, pudiéramos pensar que es como una joya. La sabiduría de Dios es compleja y sin embargo ahora quiere darlo a conocer a todos. Por medio de la iglesia, a todos, dice principados, potestades en los lugares celestiales. Ahora se da a conocer a todos. Así de que el propósito de Dios que se mantuvo a través de los siglos, ahora se desarrolla de una manera plena. Por eso Pablo dice ya en el 13, no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Aquí lo interesante es que desmayar no tiene un sentido así como de ánimo, de echarnos porras, sino aquí desmayar dice, no te comportes mal, no cedes ante lo malo. El caquén, no ceder ante lo malo. Y es lo que Pablo quiere, que sus lectores no cedan ante lo malo, por medio de las tribulaciones que ellos están viviendo. Ahora, en este capítulo 3, del 14 al 21, vemos una oración y una doxología. ¿Qué es lo que hace orar a Pablo? Versículo 14, por esta causa dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Habla de esta identidad familiar, porque ya ha hablado de que nos ha hecho a nosotros parte de la familia de Dios. Ahora aquí nos habla de que Él es el Padre de Jesús y obviamente de toda la familia de la que nosotros somos parte. Aquí en ningún lugar, ¿verdad?, encuentra un aspecto muy vigorizante de lo que Pablo quiere expresar. ¿Qué es lo que quiere que el hombre conozca? ¿Qué es lo que quiere que el hombre conozca? Dice que sea vigorizado. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, que ya hemos visto que son grandes y abundantes riquezas de la gloria, de la gracia. Dice, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. El hombre interior se entendía en tres aspectos. Uno, como la razón del hombre, la capacidad de entender el bien y el mal, como su conciencia, y tercero, como su voluntad. Ahora, ¿qué es lo que Pablo quiere? Dice aquí versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, cimentados en su amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Vean las dimensiones, ¿verdad? Ancho, alto, profundo, comprender, realmente conocer el amor de Cristo. Y en pocas palabras dice allí que excede todo conocimiento y quiere que seáis llenos de la plenitud de Dios. Para las religiones de misterio era muy importante ese aspecto de la plenitud. Y Pablo de alguna manera toma ese, digamos, vocabulario de ellos, pero claro, le da otro sentido, ¿verdad? Porque el misterio para Pablo no es el misterio que ellos manejan, el misterio que solamente unos cuantos son los que pueden acceder. Realmente Pablo quiere que todos sean llenos de la plenitud de Dios. Realmente todos. De alguna manera Pablo es osado y algunos ven esa parte, cómo Pablo amontona esas metáforas para hablarnos, ¿verdad? Porque él está consciente de la grandeza de las bendiciones por las que él ha orado. Ahora, vean allá en este versículo que estamos en el 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mucho más abundante para hacer. Aquí vemos un superlativo sobre otro superlativo, porque dice uperpanta. Uperpanta es aquel, ¿verdad?, que hace abundantemente, mucho más abundantemente, por encima de todo. Y luego más superabundantemente. Dice hacer las cosas mucho más abundante, pero todavía dice más abundante de lo que él está haciendo. Uper perizó, más abundantemente. Para hacer, él ya usó una palabra que es uper. Y luego en esta más abundante, otra palabra que está usando con uper, perizó. Así de que es un superlativo sobre otro superlativo y total. Así de que, ¿qué podemos aplicar, hermanos, sobre esta sección hasta ahorita? Primera, el ver cómo hay líderes espirituales que oran por su iglesia y oran porque realmente
Cristo habita en sus corazones y porque de verdad ellos lleguen a conocer cuán ricos son. Yo creo que muchas veces somos ricos realmente, pero vivimos como pobres, en el sentido de no ser osados en disfrutar de las bendiciones. Y no quiero hablar de una pobreza material, porque Pablo no está hablando de que tenemos que ser súper ricos y que nada nos debe de doler y que no debemos de tener ningún problema, porque él está hablando a una iglesia que tiene dificultades, pero él habla de cómo una iglesia puede tener esos ojos de su entendimiento y de verdad comprender, sobre todo para vivir unas vidas con propósito, con sentido, con santidad. Y creo que esto es muy pertinente ahora en una sociedad donde muchas veces se pierde ese sentido de ¿para qué estoy aquí? Ese sentido de propósito, de trascendencia. Realmente la riqueza espiritual nos libra de esos vacíos existenciales y nos libra de esa crisis, porque realmente nos da un sentido y también nos guarda al vivir en santidad, en medio de un mundo que cada vez se corrompe más y más. Así de que este es un gran tesoro, y cual obviamente Pablo ora porque ellos lo conozcan, que ellos no estén cegados a conocer la riqueza de la que son poseedores. Continuamos, hermanos, con el capítulo 4, una exhortación que Pablo hace a mantener la unidad. En el versículo 1, dice Pablo: yo, preso en el Señor, ¿verdad? Yo ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. Aquí la palabra andar, esa palabra peripateo, que se repite en varias ocasiones en esta carta, como lo hemos dicho, andar, andar, tiene que ver. Simplemente en el Nuevo Testamento son 95 veces que aparece esta manera con forma de conducirse. Ahora, ¿cómo quiere que andemos? En primer lugar, dice como es digno. Aíos. Aíos quiere decir lo que hace subir el brazo de la balanza, lo que lo pone en equilibrio. Y hay dos cosas que está poniendo para poner en equilibrio. Nuestro comportamiento tiene que estar en equilibrio de acuerdo a la vocación a la cual hemos sido llamados. También dice que vivamos, que andemos con toda humildad. En el mundo de Pablo, en el mundo antiguo, la humildad se consideraba como algo servil. Fue justamente el cristianismo que colocó esa humildad en un plano de las virtudes cristianas. De hecho, Jesús, ¿verdad?, se humilló a sí mismo hasta el grado de ser siervo. También vemos que aparte de la humildad, dice allí que andemos en mansedumbre. Praotes. Palabra mansedumbre quiere decir amabilidad, dulzura o una fuerza bajo control. Y viene del griego praus, en griego, es un animal adiestrado, domesticado, bajo control. Así de que no quiere decir que nunca te enojes o que te enojes demasiado, sino que estés bajo control, en el punto realmente del equilibrio. Otro aspecto del andar del cristiano, dice aquí, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor. El soportarnos con paciencia, la paciencia, macrotimia, es un control sobre el timo, sobre la emoción. Quizás pudiendo vengarte, decides no hacerlo. Entonces hay gente que a veces es muy provocativa, ¿no? Entonces la persona que puede detenerse es la persona que solamente puede ser si vive en la plenitud de Cristo. Y dice aquí soportándonos. Soportándonos conlleva la idea de mantener a alguien arriba. Es como si lo tuviera yo arriba de mí, pero no, más que nada trata de enfocar a buscar el bien de los demás, ¿no? No para aplastarlos, sino más bien para sobrellevarlos. En el versículo 3 vemos otra característica de este andar o de este vivir de acuerdo a la vocación. Dice solícitos en guardar la unidad. La unidad surge realmente como una cosa de estar en el Señor. Dios es uno. Lo vemos allá en Deuteronomio 6:4. Dice solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Cuando habla de la paz, está pensando en Irene o en el Shalom del Antiguo Testamento, que hay una correlación directa, ¿verdad?, que tiene que ver con ese bienestar. Buscas el bienestar de los demás.
buscamos el bienestar de los demás. Eso implicaría el que viviésemos realmente como de acuerdo a la vocación a la cual hemos sido llamados. Y hay varias formas. Pablo va a hablar de ese complemento de la unidad cristiana, o quizás más que complemento, todo lo que realmente hace posible que esa unidad sí pueda darse entre el pueblo de Dios. Cuando él habla allí, un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios. Ahora, todo esto, vemos algo interesante en el 6. Dice, un Dios que está sobre todos. Aquí sobre es un epi. Si imagináramos un círculo aquí, epi es que está sobre todos, y luego dice por todos. Atraviesa a todos. Y luego dice en todos. Y en es todo lo que está adentro. Está sobre, atraviesa a todos y está en todos. Realmente como que no hay lugar entonces, ¿no?, para escabullirse, o no hay lugar como para pensar que no es posible si Dios está realmente sustentando sobre todos y hace posible esta unidad. Ahora, sí que dice, ¿verdad?, que nosotros en algún momento dice, por lo cual dice, cada uno de nosotros, según la gracia que nos fue dada conforme a la medida del don de Cristo. Bueno, en el 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando dice aquí solícitos, habla de esfuerzo, pongan empeño, y obviamente esa unidad está enriquecida, pues por todo lo que Dios hace, por todo lo que Dios es. Ahora, una de las expresiones de esa unidad, aunque haya diversidad, porque no habla de ser clones, sino aunque estemos diversos, pero sí podemos estar unidos. Dice allí desde el 7 al 12, él va a hablar de los dones. Dice a cada uno recibe el don que Cristo le otorga. Entonces es un don de la gracia. Ahora, cuando dice aquí, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, Pablo está haciendo mención de un salmo mesiánico de victoria, el Salmo 68, 18. Ahora, eso de subió, bueno, pues muchos piensan tiene que ver con la ascensión, que ya se menciona ya en Hechos 1, 11. Descendió, dice aquí, descendió. Y tiene que ver con el regreso en el Pentecostés para dar de su espíritu. Algunos ven otro tipo de descenso cuando habla del descenso al Hades, allá en 1 de Pedro 3, 19. Otro tiene que ver, Pablo también pudiera usar, que su descenso tiene que ver con esa parte de su humillación de ser hecho siervo. Pero luego dice, subió, ¿verdad? Subió. Así de que eso de que subió, descendió, subió para llenarlo. Entonces tiene que ver cuando Él está en su gloria o sube a su gloria. Bueno, por encima de todos. Bueno, Pablo tiene aquí, vemos un sentido, como que en el versículo 10, cuando dice que descendió Él mismo, que también subió por encima de todos los cielos. Cuando habla eso de todos los cielos, algunos hacen alusión a que Pablo tiene en mente un concepto judío de un cielo escalonado, así como cuando hace mención allá en 2 Corintios 12, ¿verdad?, le habla de un tercer cielo. Pero bueno, pasando al tema de los dones, él menciona aquí varios dones, en una pequeña lista de dones: apóstol, en el versículo 11, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. ¿Y cuál es el propósito de los dones? Porque tiene que ver también con esa parte de la unidad. El propósito de los dones, dice el 12, a fin de perfeccionar a los santos. Ahora, la palabra aquí, perfeccionar, es catartismos, es remendar redes para que puedan pescar, es decir, que estén en condiciones de cumplir su ministerio. Ahora, dice a fin de perfeccionar, y luego también dice la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí cuando habla de la edificación, es construir una casa o crecer una familia. Es un concepto dinámico del crecimiento. No es que lo hemos llegado todo. Y dice que nosotros lleguemos, versículo 13, hasta que todos lleguemos. No se trata de que lleguen unos cuantos, sino que todos lleguemos, ¿sí?, a la unidad de la fe. Eso habla de en lo opuesto a las divisiones, ¿verdad? Y no es la idea de que la unidad se manifieste en las divisiones, sino en la unidad de la fe. Un varón perfecto.
En el versículo 14, el varón perfecto, a lo que está haciendo allí, haciendo alusión, es que no seamos niños. Entonces el varón responsable. Y en el 15 dice que siguiendo la verdad, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Así de que podemos ver, hermanos, que el desafío de esa unidad de la iglesia es que está en un crecimiento continuo. Ahora, ese crecimiento, esa fortaleza es para que no seamos llevados, también dice, a la deriva. El 14, Pablo habla de la deriva, de como fluctuantes, de ser llevados a la deriva. La palabra que está usando allí tiene que ver con un sentido de la experiencia del naufragio. Y vaya que Pablo sabía lo que era eso, porque cuando llegó a Roma, para ese camino a Roma, justo habían pasado por un naufragio del que casi pensaron que no iban a salir con vida. Así de que tengamos eso en mente, dice crecimiento. Ahora, en el 14 dice, regresando un poquito a este 14, dice, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Me llama la atención la palabra astucia. La palabra astucia es cubeia, que tiene que ver con dados, con la tirada de dados, pero tiene que ver con ese aspecto de la gente que tira dados y luego hace trampas, ¿no? Aquí esa parte es cómo las artimañas del error, el enemigo, pues puede engañarnos. Precisamente en la unidad, en el crecimiento, en la fortaleza, en el equipamiento, es que podemos evitar eso. Eso sí era una situación vulnerable o que pudieran enfrentar los hermanos. Pasamos, hermanos, a otra sección del 17 al 19. El hombre sin Cristo. Obviamente ya ha dado un retrato antes, ¿no? En el 2 sobre el hombre sin Cristo, pero ahora aquí va a volver a presentar, porque vuelve a hacer hincapié del estilo de vida. Versículo 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los que andan, ¿verdad? Los gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, ya no viven, ya no anden. Acuérdense de esa palabra andar. Ha sido el peripateo, el estilo de vida. ¿Cuál es la vanidad de la mente? Mataiotes. Mataiotes es una mente inútil, como falta de propósito. Entonces, realmente vemos por qué la riqueza de la oración de Pablo, de pedir de que nosotros conozcamos realmente esa riqueza, porque sí nos libraría de vivir o de pensar en una vida sin propósito. Yo creo que esto es algo del cual es una verdadera riqueza, más allá de lo material, el pensar que Dios tiene un propósito para tu vida, para nuestra vida. Y luego dice aquí también, teniendo el entendimiento entenebrecido. Eso es el retrato de un hombre sin Cristo. Pablo dice, ¿verdad? Tienen el entendimiento entenebrecido, habla de la esfera de las tinieblas. Por eso después él va a hablar sobre la esfera de la luz, cuando nos va a desafiar a que vivamos como hijos de luz. En la tercera parte, bueno, con un factor 3, dice en el 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos, dice, de la vida de Dios, ajeno de Dios, es decir, extraño, separado de Dios. Vive en ignorancia, dice, de lo que en ellos hay por la dureza de su corazón. Ahora, aquí la palabra dureza del corazón, la palabra es porosis. Ahora, una piedra caliza, dice, es más dura que un mármol. Nadie se hace pecador o un gran pecador de la noche a la mañana, sino que es un proceso. Continúa pecando, de modo que desaparece toda sensibilidad al grado de llegar a ser inmune a todos los sentimientos. Por eso dice aquí en el 19, ¿verdad? Pierden toda sensibilidad y se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Allá en primera de Timoteo 4:2, él va a hablar como sinónimo de tener cauterizada la conciencia. Así de que ellos se entregan al pecado y cometen toda clase de impurezas. Así, una sensualidad sin pudor, sin vergüenza. Y bueno, pues eso no es lo que nosotros hemos aprendido de Cristo. Precisamente ahora va a ser el contraste de la vida con Cristo. Del 20 al 21 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No habéis aprendido así a Cristo. Y aquí está hablando
Pablo haciendo hincapié del Jesús histórico, el Jesús del cual los gnósticos separaban como un Jesús celestial, un Jesús que no se había hecho carne. Pero él dice, ustedes no aprendieron así de Cristo. ¿Cuál es el andar del creyente en la renovación? Por tener el Espíritu. Dice allí el versículo 24, vestidos del nuevo hombre. Y para vestirse del nuevo hombre, habla en el 22, despojaos del viejo hombre. Dice, despojaos, quitar aquello, ¿no? Como si fuera una ropa vieja, sucia. Hay que quitarlo porque está viciado, está corrompido y está, digamos que con una tendencia, obviamente, solamente a satisfacer sus deseos de placer. Y dice en el versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. El carácter comienza en la mente, en aquello de lo que nosotros pensamos. Y eso se va a expresar en lo que hacemos. Así de que este nuevo hombre está dotado en varias cosas. Veamos, dice allí, el nuevo hombre, versículo 24, el nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Es un hombre sólido en quien se puede confiar, ¿verdad? Es un hombre confiable. Del versículo 25 al 32, Pablo va a hablar a unas amonestaciones especiales para esta vida nueva. 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad. Así de que ahora que sois hombres nuevos, tenéis que dejar la vieja naturaleza de una vez para siempre. Y pone ejemplos muy concretos, ¿verdad? En este 25 dice desechar la mentira, hablar la verdad. Así de que ya no mientan. No mientan, digan la verdad siempre. Artículo 26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, no perder los estribos. No roben, dice, más bien regalen. El versículo 28, el que hurtaba ya no hurte, sino que trabaje. Esa parte también es parte de la vida nueva. Un hombre que puede ser de bendición para los demás. No basta con dejar de hacer las cosas, sino él pone la alternativa, ¿verdad? Cuando dice, desecha mentira, pero habla la verdad, ¿verdad? Ya no peques enojándote ni des lugar al diablo, ya no hurtes, mejor trabaja. Entonces, es lo que él está diciendo allá. Usa tu boca para el bien. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino aquella que sea de edificación. La palabra corrompida, un logos sapros, podrido, moralmente, insano, en descomposición. ¿Alguien osaría regalar alguna comida en descomposición? ¿O alguien se atrevería a comer algo así? ¿Verdad que no? Como que es algo que rechazaríamos. Bueno, ¿qué hay de las palabras? ¿Qué hay de las palabras? ¿Cómo sí podemos hablar? Pablo lo va a decir, vamos a hacer un pequeño salto aquí, del capítulo 5 al 19. Él va a decir cómo hablar. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, siempre dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, no se trata de que estemos hablando al referirnos unos a otros como dando solamente citas, pasajes, salmos, pero más bien yo creo que lo que implica aquí es que hablemos con alegría, con gratitud, con alabanza a Dios. Eso lo ha repetido ya en Colosenses 4:6, en Romanos 1:21. Él dice también en el versículo 30, regresando al 4:30, no contristéis al Espíritu Santo, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Esa falta de santidad entristece al Espíritu Santo. Y obviamente esa falta de santidad no está desvinculada con todo lo que ha mencionado sobre las malas palabras, sobre el enojo, sobre el robo, sobre la holgazanería. No está desvinculado de todo eso. Y dice allí, no contristes al Espíritu Santo. Ahora, otra cosa muy interesante en relación a lo que él está hablando, 31, quítese de vosotros toda amargura. Él diría, no sean unos amargados, hermanos. Bueno, para todos, ¿verdad? Que no seamos amargados, sino que no estemos con peleas, con enojo, con ira, con gritos, con maledicencias. Yo creo que todo eso, sé que muchos podríamos luchar con eso, pero aquí tiene que ver
la parte de cómo el Señor puede darnos luz y penetrar y confrontar nuestro corazón y ayudarnos. Y acuérdense, porque Él está hablando del crecimiento dinámico. Todas estas cosas no son situaciones mágicas que quizás se quitan o por el hecho de ser cristiano ya no se vivan, pero por algo le está diciendo, desecha. Y en cambio, ¿verdad? En cambio, vístete de un nuevo hombre. Está hablando de un acto de decisión, pero tiene que ver con esta parte de la sujeción a la cabeza que es Cristo, el hecho de que estamos creciendo para ir edificándonos. Entonces, no somos lo que deberíamos de ser, ¿ya? Pero sí tenemos ahora que ser diferentes a lo que éramos antes, ayer, el año pasado. Tiene que haber un cambio cada vez mayor, acercándonos a lo que el Señor quiere de nosotros. Bueno, hermanos, que estemos disfrutando de estar metiéndonos en este pasaje, en este hermoso libro de Efesios. Vamos al capítulo 5, ya estamos casi por terminar, ¿verdad? Solamente son 6 capítulos, así de que estamos en los últimos 2 capítulos. En este capítulo 5, Pablo hace una exhortación al amor fraternal. Dios nos ha perdonado, dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Así de que Dios se entregó, Dios nos perdonó, Dios nos amó, entonces nos llama que por lo tanto nosotros podemos imitar. Imitar eso haciendo una vida como la del Señor. Ahora, Él va a mencionar varias cosas. Él dice que esa vida de amor, de entrega, es como una ofrenda y un sacrificio a Dios en un olor fragante. Pablo ha hablado eso ya en Romanos 12, ¿verdad? De ofrecernos como un sacrificio vivo. Ahora, va a mencionar unas obras de las tinieblas, del 3 al 8, ¿verdad? Habla de obras de tinieblas como fornicación, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, necedades, truanería, y avaricia, todo eso dice, no tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ahora, todos estos, obviamente, de todas esas tinieblas, nosotros somos desafiados a vivir como hijos de luz. Dice allá, ¿verdad? Mas ahora soy luz, o sea, antes éramos tinieblas, pero ahora soy luz. Entonces, andad como hijos de luz. Y eso tiene connotación, como comenzó en el capítulo 4, cuando dice que andéis conforme a la vocación que fuimos llamados. Así de que aquí dice andar, somos hijos de luz, entonces anda como hijo de luz. Jesús dijo, ¿verdad? En Juan 8:12, que Él era la luz del mundo. En Mateo 5:14 dijo que nosotros somos la luz del mundo. Así de que ahora lo que Pablo va a describir también, Él es el fruto de la luz. Claro, no menciona las 9 descripciones de Gálatas 5:22 del fruto del Espíritu, pero en términos generales es muy similar, aunque aquí solamente menciona 3. Versículo 9, 5:9, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Pudiéramos decir que es toda bondad, toda justicia y toda verdad. En contraste, ¿verdad?, con el 4:31, cuando dice que se quiten la lista de pecados y termina toda malicia. Así de que toda bondad, toda justicia, toda verdad contra toda malicia. Así de que como hijos de luz, dice, no debemos de participar en las obras de las tinieblas. ¿Y cómo pudiéramos participar en las obras de tinieblas? Puede ser que podemos participar en el hecho de felicitar, de aconsejar, inclusive que se hagan actos contrarios a la luz, de consentir o de ocultarlo. Dice aquí, no participáis, más bien reprenderla. Entonces dice aquí, hemos de andar como hijos de luz. En el versículo 15, que vuelve otra vez a aparecer peripateo, andar, dice en diligencia, o sea, con sabiduría. Y con sabiduría implica hacer buen uso de los días que tenemos, los días que el Señor nos ha dado. Nadie sabe, ¿verdad?, en qué momento el Señor nos llame a su presencia y tengamos que comparecer y darle cuentas. Y bueno, es por eso que debemos de andar en sabiduría. Versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Pero aquí el ser llenos del Espíritu Santo tiene que ver con una acción constante y continuada. No es una experiencia única,
sino que es una acción de ser llenos, de estar creciendo, de estar siendo edificados en esas metáforas que Pablo ha mencionado en esta carta, que todo, en realidad todo es una verdad que está ilustrando desde muchas facetas. En el 5:20 dice, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, dando gracias. La gratitud es el camino también para estar vinculados con Dios. Precisamente cuando Pablo menciona ya en Romanos la degradación del pecado en el hombre, precisamente una de las cosas que dice ya en 1:21, que habiendo conocido a Dios, no glorificaron ni dieron gracias, sino que se envanecieron. La falta de gratitud y reconocimiento de Dios es el eslabón que empieza a llevarnos en un camino descendente. Y Pablo obviamente quiere que eso no suceda en la vida de los cristianos. Realmente el poder andar como hijos de luz va a ser una consecuencia de ser llenos del Espíritu Santo. Ahora bien, pasamos a la sección del 21 al 33, donde Pablo habla una serie de relaciones que se dan, en las cuales esa llenura, ¿verdad? Y ese andar como hijos de luz debe de reflejarse. Hay una conexión interesante. Primera, cuando Pablo habla, dice, someteos unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Normalmente siempre, ¿verdad? Ha habido mucha discusión y siempre un señalamiento, ¿no? Que la mujer se esté sujeta. Pero como que nunca leen la siguiente parte, y el marido. Aquí es realmente una conexión. No puede estar una cosa separada de la otra, porque aquí Pablo hace una conexión, así de la unidad entre el marido y la mujer, como Cristo y la iglesia. Entonces, Pablo eleva la vida conyugal a un plano donde la mujer no es un objeto, sino que la mujer es alguien el cual tiene realmente ese complemento con el varón. Ahora, el principio ético de esa sujeción y de esa relación es el amor. Porque lo que dice cuando habla a los maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó. Así de qué tamaño debe ser el amor de un hombre por una mujer al punto de estar dispuesto a sacrificarse por su esposa. Aquí dice que Jesús la amó a la iglesia al punto de entregarse a sí mismo por ella. Ahora, en ese complemento, ¿qué mujer no se sujetaría al marido que la ame de tal manera, que la ame de tal forma? ¿Verdad? Ahora, ¿verdad? Es un misterio porque ¿cómo puede cada uno dejar sus casas, dejar su familia, dejar a sus padres para tener esa unidad íntima, ¿no? Unidad íntima. Aquí va a hablar Pablo de cómo uno al otro dejan para unirse en una sola carne. Dice, este es un misterio. Dice, yo lo digo respecto a Cristo y de la iglesia. Así de que realmente el respeto y la sujeción pues es mutua en un sentido así. En el capítulo 6, Pablo habla de los hijos y los padres. Creo que en la Biblia hay muchos cuadros de padres que no funcionan de manera muy adecuada como padres, en el sentido de que tuvieron favoritismo, prefirieron a un hijo más que a otro, ¿verdad? Bueno, por mencionar podemos decir cómo Isaac prefirió a Esaú, cómo Rebeca, ¿verdad? Prefirió a Jacob, David prefirió a Absalón, y bueno, en fin, hay muchos ejemplos en la Biblia sobre ese tipo de paternidad, pero aquí lo que Pablo está diciendo, hijos, dice, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es bueno. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Y luego también habla, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina. Darles esa formación, no los estés pique y pique y haciéndonos también enojar o irritándolos, pero el respeto del hijo
también va unido también en el respeto y en el amor y en la guía y en la disciplina que hace el Padre. Entonces son complementos, son relaciones complementarias. Como también va a hablar ahora Pablo de los siervos, versículo 5, ¿verdad? Que los siervos deben obedecer a sus amos. Ahora, en el versículo 9, habla de que lo obedezcan al modo de que hagan las cosas, ¿no? De buena manera, que no solamente si los están viendo, pero también los amos deben de darse cuenta una cosa. Versículo 9 dice, los amos haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas y sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Al final, los amos también son esclavos, porque ellos también tienen un amo que está por encima de ellos, y es decir, es el Señor, el que está por encima, el Señor que está por encima de todos. Así de que hay relaciones complementarias que deben de ser dadas con una actitud positiva de respeto y de amor, y que tiene que ver con todo lo que es el andar del creyente. Hermanos, pues vamos ya casi al final. Ahora vamos al capítulo, estamos en el 6, pero vamos al versículo 10 al 18. Un pasaje muy conocido, ¿verdad?, sobre la armadura del creyente. Ahora, Pablo insta a los hermanos a que se vistan de la armadura. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura. Este aspecto de la armadura del creyente, aunque este pasaje es muy conocido como tal porque nos da muchas descripciones de la armadura, ya Pablo ha mencionado, que yo les invito a que ustedes lean en sus Biblias, pero ya ha mencionado el hecho de vestirnos con la coraza, ha mencionado relaciones o figuras con el soldado, las armas de justicia, y por mencionar algunos pasajes sería 1 de Tesalonicenses 5:8, 1 de Corintios 9:7, 2 de Corintios 6:7, 2 de Timoteo 2, 3 y 4. Bueno, este último no lo he mencionado antes, pues es una carta que aún no se escribe, ¿verdad? Pero claro, nosotros ya lo tenemos y podemos verlo así, pero podemos ver que el hecho de dónde habrá Pablo, ¿verdad?, sacado esa descripción tan hermosa que hace de la armadura del soldado. Pues es otra aplicación de su tiempo, de su cultura, de su momento. Quizás él allí en su celda, esposado a un soldado, quizás en un momento de estarlo contemplando, estuvo reflexionando y empezó a hacer esas analogías, esa comparación de lo que es cada parte de la armadura del soldado con las cosas que el Espíritu nos ha dotado, ¿verdad?, para vestirnos. Ahora, ¿por qué es importante vestirse la armadura? Aquí Pablo lo dice, ¿verdad? Vestidos para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hay que estar preparados. El diablo no va a descansar, él no descansa. Y siempre va a haber astucia para hacernos caer. Aparte, en el 12 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así de que él habla que tenemos que vestirnos para resistir las fuerzas del mal. Y hace una descripción de la armadura, ¿verdad? Dice él, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados con los pies del apresto del evangelio de la paz. Aquí en este video ustedes van a poder ver una imagen de ese soldado y cada parte cómo se describe en lo que Pablo está haciendo referencia, ¿no?, a ese vestuario del soldado. Y, por ejemplo, cuando dice los calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Vestirnos, defendernos, tener escudo, tener un casco, tener el yelmo, todo, la armadura, hace una petición, Pablo, al final, de que esa armadura, dice, úsenla, pero orando todo tiempo. Fíjense que es interesante cómo la oración es tan importante. Ya no solamente radica el vestirse, sino dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y por todos los santos. Así de que aquí hay otra serie de juegos de los todos, todo tiempo, toda súplica, toda oración, con toda perseverancia y por todos los santos. Y dice ahí, y por mí. Pablo también se incluye y pide, ¿verdad?,
que oren, porque él es un embajador, dice, en cadenas. Y yo, ¿saben? Quiero seguir hablando más de él. Y Pablo dice, lo que yo he hablado, pues no me deja de todo satisfecho. Yo quiero que yo tenga mayor poder, mayor denuedo, mayor claridad, mayor profundidad, ¿verdad? Para hablar de la palabra. Entonces, hermanos, en un mundo donde tenemos tantas acechanzas del diablo, tantas situaciones en las que podemos ser engañados, urge, ¿verdad? Y es necesario y es pertinente que tengamos presente el vestirnos de la armadura de Dios que Él nos da. Por último, hermanos, vamos al 21, al 24, ya la sección final de la bendición. Hay unos saludos. Bueno, él dice que Tíquico va a compartirles, ¿verdad? Les va a decir lo que él nos está diciendo en esta carta. Pero Tíquico, pues, es el portador de la carta y por eso puede dar mayor información. Decíamos que esta carta no da saludos de manera personal, pero sí hay saludos. Dice: paz a los hermanos, amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Así de que la paz, el amor y la gracia son virtudes, son expresiones que solamente pueden venir de Dios, porque Dios es la fuente de todo esto, de que nos da. Hermanos, pues hemos terminado la carta preciosa de los Efesios, esperando que haya sido de bendición esta breve exposición y esperando que les aliente y les anime a leer detenidamente esta carta y profundizar más en ella. Nos vemos en el siguiente video para ver la última carta que corresponde a esta serie de las cartas de la prisión. Estaremos viendo la carta a los Filipenses.